Bienvenidas y bienvenidos a Política al Grano, el podcast en el que hablamos de política sin rodeos al calor de una buena taza de café. Sírvete el tuyo que mientras te lo tomas nosotros te contamos y te damos la bienvenida a este primer episodio del año 2026. Bueno, un saludo muy cordial de Año Nuevo, aunque ya van unos cuantos días, pero porque este es el primer episodio del año 2026. Hoy, Alejandro, nos vamos a tomar un delicioso café. Se llama Café El Relevo. Aquí lo tenemos. Este es un café producido a 1900 metros sobre el nivel del mar, o sea, es un café de altura. Es de la variedad Caturra y sorpréndanse, es producido en el corregimiento de Santa Elena, en Medellín, por la familia Úsuga. Y su beneficio es mediante el proceso de fermentado que produce un grano de excelente calidad. Se lo recomiendo porque además se consigue fácil. En el mercado campesino que los domingos arman al lado del Parque El Poblado, ahí se consiguen uno de esos ventorrillos. Es delicioso, se lo recomiendo. Y además, pues, recordando que en Medellín se produce café, ya hemos presentado uno de San Antonio de De Prado. San Cristóbal. De San Cristóbal. De San Cristóbal presentamos uno. Sí. Y ahora uno de Santa Elena. Jorge, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que prácticamente al inicio de año es ineludible. Es la agresión de Estados Unidos a América Latina, empezando por Venezuela, con el encarcelamiento de su presidente, así no nos guste y así se ha robado las elecciones, lo encarcelaron ilegalmente. Las amenazas a Colombia, a México, a Cuba y hasta a Europa, con el aviso de que se van a tomar a las buenas o a las malas a Groenlandia. Entonces creo que ese es un tema con el que es ineludible empezar el año. Bueno, Jorge, y entonces hoy vamos a intentar hacer esto. Vamos a dar un contexto histórico más amplio que vaya más allá de la simple reseña noticiosa o de mencionar pues este amplio rechazo de los latinoamericanos e inclusive de muchas personas dentro de Estados Unidos contra la actitud agresiva de Donald Trump. Vamos a intentar hacer un contexto histórico, explicar qué pasó en Venezuela, explicar qué es lo que está sucediendo hoy, cuál es el cambio en la política internacional de los Estados Unidos. Entonces, empecemos con el contexto. Bueno, empecemos contando la historia que nos ubica con la llegada del chavismo al poder en Venezuela. Historia que sin tenerla clara es imposible entender lo que pasa hoy. Recordemos que Hugo Chávez gana y su movimiento La Quinta República ganaron las elecciones en 1998. Se posicionó en su primer periodo como presidente en 1999, después de una década de grandes movilizaciones ciudadanas y populares que empezaron con el denominado Caracazo en febrero de 1989, 10 años antes de la llegada del chavismo a la presidencia de Venezuela. Claro, y es que no cabe duda de que el preámbulo de la asunción de Chávez a la jefatura del Estado venezolano la podemos encontrar en el Caracazo. O sea, ¿qué fue el Caracazo? Y esto es importante explicar. Fue un estallido popular gigantesco que se dio en Venezuela en medio de una tremenda crisis económica causada por dos, digamos, factores importantes. En el año 89, Venezuela estaba requete mega endeudada y tenía un déficit fiscal gigantesco porque el precio del barril del petróleo se había desplomado hasta los $19 el barril, que ni siquiera fue un precio más bajo, pero en el 89, cuando era presidente Carlos Andrés Pérez, el precio del barril estaba en $19 y eso había generado un gran descontento social. Ese es, digamos, el primer momento, el Caracazo y ese inicio pues, del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Bueno, y Carlos Andrés Pérez, con el argumento de que estaban en una profunda crisis, recién posesionado, empezó a aplicar los ajustes neoliberales del consenso de Washington, impuestos por el Fondo Monetario Internacional, receta bastante conocida en el continente, en el mundo y en Colombia. Incremento de los precios de los combustibles, incremento del transporte y los servicios públicos, endeudamiento creciente para cubrir el déficit, contención de los aumentos salariales y del gasto público. En resumen, el paquete que se viene aplicando en Colombia desde el conocido Bienvenidos al Futuro de César Gaviria y hasta hoy, con el presidente Petro, exceptuando lo de la contención de los aumentos salariales, el resto de la política la vienen aplicando en Colombia desde el 90 prácticamente o el 89. Así es, Jorge. Y bueno, entonces el Caracazo va a inaugurar una década en Venezuela bastante convulsa. Ahorita hablábamos de que incluso Carlos Andrés Pérez termina su mandato y
Venezuela tiene 2 gobiernos interinos que duran unos pocos meses. Después, bueno, viene otro presidente, pero hubo una enorme represión también a la movilización social de los venezolanos y todavía hoy, a estas alturas de la vida, más de 30 años después, se discute si fueron 300 o 3.000 los muertos en las represiones de Carlos Andrés Pérez al Caracazo en el 89. Ya se han encontrado fosas comunes todavía hoy y digamos que entonces eso dio lugar a que hubiera un enorme descrédito de la clase política tradicional venezolana, que era bipartidista, muy parecido al caso colombiano, y Hugo Chávez, que era un coronel que había intentado 2 veces 2 golpes de Estado que no habían prosperado, logra un enorme apoyo popular que le permite ganar la presidencia. Él, ¿qué ofrecía? Acabar la corrupción y rectificar el modelo neoliberal, lo que digamos que convenció a la población venezolana que estaba pues agotadísima del manual del consenso de Washington que también había fracasado para Venezuela. Bueno, entonces la gran promesa del chavismo, dijéramos el tronco, la columna vertebral, que despertó mucha ilusión en muchos demócratas latinoamericanos, hay que decirlo, fue la promesa de sembrar petróleo. Esa fue la frase que utilizó Chávez, que no era una frase de él, era una frase que hizo popular un escritor venezolano que se llamaba Arturo Uslar Pietri, pero que se le atribuye es a uno que fue ministro de Hacienda y ministro de Agricultura del gobierno de Eleazar López, que fue el gobierno que sucedió a la primera dictadura militar de principios del siglo pasado. El gobierno de Eleazar López reemplazó a la dictadura de Juan Vicente Gómez en 1936 y quien acuñó la frase en ese momento fue su ministro de Hacienda y de Agricultura, que se llamaba Alberto Adriani. Una propuesta innovadora, importante y valiosa para un país que, como Alejandro. Sí, claro, o sea, básicamente, ¿cuál era la propuesta o la promesa? Era sembrar petróleo. ¿Qué quiere decir? Que una nación con las mayores reservas petroleras del mundo, que hoy se calculan en 300.000 millones de barriles probados, o sea, el 18% de las reservas del mundo, dicen, cogemos esa plata y la utilizamos para desarrollar el agro y la industria venezolanas. Y eso yo creo que es una política correcta. O sea, si se hubiera implementado bien, habría sido muy importante, pero lo cierto es que esa promesa se vio muy poco en el gobierno de Chávez. Lo que sí se desarrolló fue un amplio programa de expropiaciones que empezó por una que era correcta, que era la de expropiar e indemnizar a las petroleras multinacionales que habían saqueado Venezuela y que no le habían dejado casi nada de sus bonanzas petroleras. Y pues eso lo celebraron no solo los venezolanos, sino muchos demócratas, como usted lo decía hace un rato. Pero digamos que eso terminó encubriendo la expropiación de empresas nacionales productivas que sí eran muy importantes para la economía venezolana y que terminaron siendo del gobierno y que terminaron siendo bastante nocivas estas expropiaciones para el desarrollo venezolano. Entonces digamos que lo de sembrar petróleo no se dio y lo que terminaron fue en una cosa de expropiar la propiedad privada, no solo a las multinacionales petroleras, sino incluso a las empresas nacionales que eran necesarias para el desarrollo económico de Venezuela. Bueno, y el resultado, el corolario de esto es que Venezuela se volvió un país cada vez más dependiente de la importación de alimentos, de productos semimanufacturados, de productos manufacturados, por esa orientación cada vez más inclinada al infantilismo de izquierda, que consiste en querer implementar a la brava un socialismo en una nación atrasada y dependiente. Para empezar, la primera asesora de Chávez era la señora Marta Harnecker, una señora, una trotskista chilena muy importante en el mundo intelectual, pero que defendió a muerte el fracasado paso directo de unos países dependientes y casi semifeudales al socialismo. Ese modelo ha fracasado en el mundo y va a seguir fracasando siempre que lo sigan intentando. Ese infantilismo no produce sino daños a los pueblos del mundo. Sí, Jorge, y me salgo aquí un poco del guión. El embajador de China en Colombia hace unos días mencionaba cómo China había logrado desarrollar su modelo productivo y fue profundizando el mercado, o sea, volviéndose mucho más efectivos en producir riqueza. No se puede pasar directamente al socialismo y a eso Chávez le puso un nombre que lo llamó socialismo del siglo XXI. Usted recientemente dictó una charla que a mí me parece muy importante en la que nos contaba que cuando fundaron el Polo en el año 2006 se acordó un programa en el que claramente se excluían las propuestas socialistas. De hecho, Carlos Gaviria no demoró en decir que parecía el programa de un partido liberal del siglo XVI o XVII en Europa, y es que un poco el país estaba tan atrasado que hoy
Colombia necesitaba una cosa de esta naturaleza, un programa democrático, no un programa socialista, y en esa época, en el año 2006, se apareció Gustavo Petro, que era congresista de los que conformaron o fundaron el Polo, y llegó con una tendencia que haya bautizado también así, socialismo del siglo XXI. Una cosa bien contra los acuerdos que se habían logrado, pero bueno, eso es natural en ese personaje. Pero mire, Chávez tuvo una fortuna, además de que era una persona muy carismática, pudo tapar los errores en la conducción de la economía venezolana por la aparición de un nuevo boom petrolero. Cuando Chávez gana la primera elección, el petróleo estaba a $10 el barril, pero el precio empieza a recuperarse casi de manera paralela como crece la popularidad de Chávez. Gozaba de recursos que parecían infinitos. Ya en la segunda elección, que fue a los 2 años, que fue su primera reelección, los precios se habían recuperado a niveles de $30 el barril. Pero en ese momento no pararon de subir. Y para la segunda reelección de Chávez, el barril de petróleo estaba a $148 el barril. O sea, tuvieron una bonanza impresionante. Pasaron de vender a $10 a vender a $148, más de 10 veces, a 14 veces, 15 veces el precio. Y eso les permitió darse lujos económicos que ningún otro país de América Latina se podía dar, empezando porque se dieron el lujo de apoyar económicamente economías mucho más débiles del continente, crearon el ALBA, que era la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, promovieron duro la UNASUR, crearon hasta un banco y otras instituciones multilaterales, y eso estaba financiado con la plata del petróleo venezolano. Hoy esas instituciones están prácticamente extinguidas tras las crisis económicas de Venezuela. Bueno, y a Chávez lo intenta tumbar en 2002, o sea, 4 años después de haber ganado las primeras elecciones, en una conspiración entre los defensores de las multinacionales petroleras norteamericanas, a las que había expropiado indemnizándolas, así hubiera sido con la indemnización, estaban molestas, y sectores resentidos de la burguesía nacional también apoyaron esa intentona. La conspiración fue un fracaso absoluto, pues estaba el prestigio de Chávez en todo su esplendor y contaba con la fidelidad absoluta del ejército y un gran apoyo popular. Claro. Pero entonces, demos aquí un salto al futuro, 10 años después, 11 años. Chávez muere en el año 2013 y asume las riendas del gobierno Nicolás Maduro. Y entonces digamos que aquí van a pasar varias cosas que van a agudizar la crisis venezolana. Primero, desaparece esta figura que, como usted lo ha dicho hace un rato, supremamente carismática de Chávez. O sea, Chávez era una persona que se comunicaba de manera muy asertiva con las masas y que te gozaba de una enorme popularidad. En segundo lugar, hay unos graves desaciertos en la orientación económica, tanto de Chávez como de Maduro, quien los profundizó aún más. El gobierno norteamericano aumenta sus bloqueos y sus sanciones económicas a la economía venezolana, y además en el año 2014, para acabar de ajustar, los precios del petróleo empiezan a caer. Bajan de esos $148 a los precios pues, que actualmente tenemos y que nunca se han vuelto a recuperar. Entonces ahí empiezan grandes dificultades para el régimen chavista de Venezuela y en especial para su sucesor Nicolás Maduro. Bueno, y en estos últimos 10 años, Venezuela ha estado lleno de protestas sociales y de una diáspora sin antecedentes en América Latina. Cerca de 5 millones de venezolanos han abandonado el país y las protestas no han cesado, muchas correspondientes a reclamos justos de la población y otras cuantas promovidas pues por los enemigos del gobierno y los agentes de potencias, pero pues porque Estados Unidos ha estado tratando de meter la mano, preocupado por la creciente influencia rusa y china en lo que considera su patio trasero. Entonces son una serie de factores que se juntan y crean una situación compleja. Y vamos a llegar a lo que pasa en el año 2024. Entonces todo es un recuento histórico para explicar qué pasa durante todos estos años en Venezuela y que es clave para poder entender a lo que llega en el 2024, que estar en un descrédito tan grande del régimen chavista, estar en una situación tan complicada que un personaje casi que salido de la nada, el señor Edmundo González, les termina ganando la presidencia. O sea, un señor sin ningún capital político les termina ganando la presidencia a pesar de que el régimen electoral está completamente cooptado por el chavismo y se tienen que robar esas elecciones. Y eso termina justificando, que para nosotros no es una justificación, la intervención de Donald Trump, quien además también gana las elecciones en Estados Unidos
y pone en práctica una nueva política de seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces, digamos que ahí se montan varios factores: la crisis económica venezolana, el descrédito, el triunfo electoral de un personaje muy menor en la política venezolana, a pesar del robo de las El elecciones, robo de las elecciones. y el triunfo de Trump y el cambio de la doctrina militar, política y económica de los Estados Unidos. Bueno, y hablemos ahora entonces de esa doctrina. ¿Cuál es esa doctrina de la que yo creo, Alejandro, que debiéramos hacer un programa específico? Sí, claro. Porque eso hay que desarrollarlo con mayor amplitud, pero hay que mencionarlo aquí porque esa nueva doctrina tiene que ver con lo que está pasando en Venezuela y en América Latina y en Groenlandia. Esa doctrina lo que hace es mantener el foco de acción estratégica del imperialismo norteamericano en ganarle la batalla económica y tecnológica, por ahora, a China. Con Rusia definen aplicar una política de estabilidad estratégica en lugar de un conflicto existencial. Y a Europa buscan convertirla en un vasallo en lugar de un aliado. Y eso se refleja muy claramente en el impedimento de que crezca la OTAN y en exigir que los europeos la financien. Y sobre todo, y aquí viene la parte clave, en esa nueva política lo que definen es afianzar el control sobre lo que consideran su patio trasero, o sea, América Latina. Todo lo que está al sur del Río Grande, la atacada es a tomarla totalmente y a coparla y de cualquier manera Claro, Jorge, y esto digamos que son unos cambios de una enorme magnitud en la política internacional de los Estados Unidos, y en la retórica Trump trata de venderlo como una demostración de la superioridad de los Estados Unidos, pero realmente lo que evidencian es que están reconociendo su debilidad, porque ya no son el único país, la única potencia del mundo, el único imperio del mundo, sino que están reconociendo pues que han perdido influencia económica, militar, tecnológica, y que lo que les toca es, digamos, un poco como acuartelarse en el segmento del mundo que consideran que les pertenece sin que les pertenezca. Y entonces digamos que por eso vale la pena que sobre esto desarrollemos en el futuro un episodio completo en el que lo detallemos mucho más, pero lo que muestra es la gran debilidad que hoy tiene Estados Unidos. Claro, y entonces Trump lo que ha hecho es sacar del basurero de la historia la doctrina Monroe, una doctrina que en 1823 era una doctrina para oponerse a la injerencia de las potencias europeas en América hispana. Y se ha inventado, y en el corolario Roosevelt, que esa sí ya es el desarrollo de esa doctrina Monroe para definir como patio trasero América Latina, el corolario Roosevelt, y lo ha haber convertido ahora Trump, sacándolo, repito, del basurero de la historia, en el corolario Trump, que no es otra cosa que elegirse u otorgarse la licencia de policía y juez del mundo, aprovechándose de su gran superioridad militar que todavía la tiene, y aplicando el rompimiento de todos los acuerdos celebrados para el mantenimiento de la paz mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Y claro, Jorge, aquí yo creo que vale la pena ser enfáticos en esto. Nosotros hablamos un rato de las malas decisiones del régimen chavista y de su sucesor Maduro en Venezuela, e incluso el robo de las elecciones en el año 2024. Y digamos que eso para nosotros es un asunto, pues digamos, evidente, la crisis que tiene Venezuela hoy, pero nada de eso justifica que ninguna nación del mundo se meta allí a tomar decisiones por los venezolanos. Digamos que además son ridículas sus justificaciones, y como usted lo decía, nadie le ha dicho a los Estados Unidos que ellos son el policía, el juez del mundo, el que decide dónde hay y dónde no hay democracia. Y pues digamos que además en las justificaciones como la lucha contra el narcotráfico, que cada vez se caen más, y que de hecho al propio gobierno de los Estados Unidos le ha tocado ir reconociendo que cosas como el cartel de los soles pues son una cosa que no está probada y de la que no tiene mayor evidencia que un recurso meramente retórico. Bueno, Alejandro, y yo creo que para ir concluyendo, yo creo que nosotros debemos, nuestra opinión es que hay que demandar, exigir el cese de las agresiones del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela y, claro, lo que está amenazando a México, a Cuba, a Colombia y a Europa con el anuncio de anexarse a Groenlandia. Quienes justifican la agresión y la intervención en Venezuela con que allá se robaron las elecciones y violan los derechos humanos, entonces también debieran justificar y exigir una intervención de Estados Unidos en Arabia Saudita o en Israel, que más violador de los derechos humanos que Netanyahu. Entonces, si es consecuente con que está defendiendo derechos humanos en Venezuela, pues váyase para Israel, que allá no lo está violando en una magnitud mucho mayor. Claro, Jorge. Y bueno, también habrá que decir esto: aunque la actitud de Trump en materia diplomática, o la diplomacia de Trump, es a los gritos, a los trompicones, a los insultos, ningún gobernante serio debe caer en esas provocaciones.
sino que lo que hay que hacer es buscar los canales diplomáticos para resolver esas diferencias pacíficamente. No hay otra forma de responder a esas provocaciones verbales, porque si nosotros escalamos el conflicto, si respondemos de manera altisonante, pues en vez de solucionar los problemas, vamos a agravarlos más para estos países pequeños, débiles como los nuestros, como México, como Venezuela, como Cuba, como Colombia. Pero además, Alejandro, hay un factor adicional, ¿no? Se está prendiendo una luz de esperanza para el mundo. Las grandes movilizaciones del pueblo norteamericano, indignado por el matoneo, el autoritarismo, el asalto de las normas democráticas de un peligrosísimo personaje para la paz mundial como Donald Trump, son una ilusión para el mundo. Sí, Jorge, bueno, pues no basta de más decir que Trump es un personaje absolutamente degradado, que es un insulto para la inteligencia y que es un síntoma inequívoco de la decadencia de los Estados Unidos. Pero entonces, por ahora, llamar nuevamente cada loro en su estaca. Si Trump está ya gritando, pues el resto de países del mundo que deben hacer es estrechar los lazos entre las naciones hermanas, mantener una línea de conducta consecuente con el multilateralismo, con la diplomacia, con el respeto por las soberanías y con la independencia por las naciones. Porque hemos llegado al final de este primer episodio del año, yo creo que nos fue un poquito largo. Quiero agradecerle a las personas que nos ven en YouTube, que nos escuchan en Spotify, por tomarse este café con nosotros. Somos Jorge Gómez y Alejandro Arcila quienes hacemos los guiones y presentamos este podcast. Juliana Bernal Palacio nos dirige, además ella es la que se encarga de las cámaras. Está en la parte técnica Juan Zuleta, en el sonido nos acompaña Julián Múnera y gozamos de la compañía de Luisa Margarita Daza como parte de nuestro equipo de Política al Grano. Nos vemos en el próximo café.